Y bueno, el día de hoy igual haremos un video andando, mientras voy manejando, haciendo una plática sobre la biopsia de riñón. Habrá dos circunstancias en las cuales se solicitarán primordialmente la biopsia de riñón. Unas serán los riñones nativos y otras son el injerto del riñón trasplantado, en el cual tendrás diversas indicaciones para realizar una biopsia. Entonces, comencemos a hablar específicamente del riñón nativo. ¿Cuándo se solicitará una biopsia de riñón? Una de ellas es la elevación de creatinina, que sea de forma rápida, de forma aguda, y que no haga pensar que sea causa a deshidratación, alguna infección o alguna otra etiología explicable por otro tipo de circunstancias. Entonces, si tenemos a alguien sumamente deshidratado, alguien que tiene una neumonía y que el paciente pues, le está bajando la presión arterial o alguna otra circunstancia, pues es muy probable que esa sea la causa. Pero ¿qué sucede en aquel paciente que casi no tiene ningún otro síntoma más que una elevación sin alguna explicación evidente de la creatinina? Ese sería un paciente candidato. Existen otras condiciones como la pérdida de proteínas por orina, que puede ser proteínas totales o albúmina específicamente, nos orientarán a que algo está sucediendo. Aquí no importa el tipo de proteínas que se estén perdiendo porque nos hacen pensar en diferentes tipos de diagnóstico. Solamente algunos de estos síndromes nefróticos que pueden explicarse por un estudio no invasivo como la determinación de anticuerpos antiplados R, específicamente para la nefropatía membranosa, puede que esos pacientes no requieran hacerles una biopsia y dirigir directamente el tratamiento. ¿Por qué digo puede? Porque a veces, pese a que se tengan los anticuerpos positivos, existirán condiciones que pueden mantener positivos estos anticuerpos y tú sospechar que no sea solamente una nefropatía membranosa, quieres corroborar el diagnóstico o descartar algunas otras posibilidades. Y bueno, hasta aquí estaríamos hablando de una proteinuria aislada. Esta proteinuria que puede ser de albúmina o puede ser de proteínas de bajo peso molecular y que ambas no serán normales independientemente. Acá habrá ciertos gustos de los médicos tratantes que pueden ir en aquel paciente que tenga más de 750 miligramos de proteinuria, considerar la biopsia y más si esta se trata de un 40%. Habrá otras revisiones que mencionan un gramo como este punto de corte y que obviamente no es como que detectas esta proteinuria y directamente ofreces la biopsia, sino que pues intentas saber más o menos qué está sucediendo con el paciente. Se inicia un tratamiento antiproteinúrico que incluye ya sea dapagliflozina o que incluye algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y si no responde al tratamiento en un periodo de 3 a 6 meses, que depende mucho de qué es lo que está sospechando como diagnóstico, entonces sí es cuando le dices al paciente que requiere una biopsia de riñón. Quizá en este punto te estés preguntando, ¿pero que no solamente la albuminuria era mala? Pues es peor, no es que no sea mala la proteinuria de bajo peso molecular. ¿En quién sospechamos que esta proteinuria de bajo peso molecular ya está siendo diferente? Se supone que cuando tú tienes una proteinuria tubular o de origen tubular, puede llegar a más de un gramo en muy pocas circunstancias y sospechas que hay enfermedades, el riñón de mieloma, en aquellos pacientes con amiloidosis y que generalmente para este tipo de padecimientos lo que obtendrá o lo que vas a ver específicamente no es, y solamente tiene un gramo de proteinuria que ha sido persistente en los últimos 3 meses, todo es de bajo peso molecular, no, sino que simplemente hay un motivo agregado que hace sospechar qué es lo que está sucediendo y que sí puede ser la amiloidosis o que pueda ser mieloma múltiple, donde habrá ya sea las cadenas pesadas o cadenas ligeras o en aquella granulopatia fibrilar, que hay una sobreproducción de proteínas de este estilo de bajo peso molecular y que se excretan por riñón porque es una forma que se pueden llegar a eliminar. Y entonces generalmente lo que ves es un paciente con 3 gramos de proteinuria, le haces un diferencial para saber cuánto porcentaje es de albúmina y te das cuenta que este paciente tiene, digamos, 3 gramos de proteinuria y tiene 200 miligramos de albúmina. Esa discordancia es la que hace sospechar que sea otro tipo de problema y no necesariamente alguna glomerulopatía primaria específicamente. Entonces tienes que buscar sobre las secundarias y sería la fibrilar y aquella relacionada a cadenas ligeras o pesadas que puede afectar directamente el parénquima del riñón. Ahí obviamente se observarían otro tipo de circunstancias en este tipo de pacientes, como por ejemplo no solamente tendrían la proteinuria, ¿no? El riñón de mieloma, tendríamos este famoso CRAP, que serán las alteraciones en calcio, tendremos la afectación renal, tendremos afectaciones en huesos, entre otros hallazgos que vamos a ver en electrolitos y médula ósea, que puede llegar a haber una infiltración específicamente de células plasmáticas. Y en la amiloidosis podemos ver organomegalia también asociada a que los depósitos de amiloides se quedan en riñón, en hígado, en corazón, en otros órganos específicamente. Entonces, no solamente es la proteinuria la que va a dictar el realizar la biopsia. ¿Por qué requerimos hacer la biopsia? Porque queremos observar los depósitos amiloides o verificar que se tengan los marcadores inmunológicos para la diferenciación del tipo de mieloma que puede estar padeciendo el paciente, además de una electroforesis de proteínas, que es lo más importante dentro de esto, hablando exclusivamente de proteinurias aisladas, que serán las causantes de
de que haya proteinuria, que ese sea el motivo de realizar una biopsia de riñón. Y bueno, me tuve que poner lentes porque ahora tengo el sol de frente. En este caso estamos hablando solamente de pacientes con pérdida de proteínas exclusivamente. ¿Qué sucede cuando se agrega pérdida de sangre, eritrocitos, que hablaremos de ciertas condiciones? No es lo mismo tener una microhematuria, que es esta hematuria que solamente se va a detectar por medio de exámenes, a tener una hematuria franca o visible al momento de ir al baño. Y a su vez, si es una microhematuria, no va a ser igual a que tenga eritrocitos dismórficos. Si nosotros observamos que la membrana de este eritrocito se ha modificado como si se hubiera triturado por pasar de forma agresiva por medio del glomérulo, pues muy probablemente este tipo de hematuria tiene que ver con daño en el riñón. A este tipo de síndromes encontramos al síndrome de Buch, encontramos a los antimembrana basal glomerular, a pacientes que tienen vasculitis, entre otras circunstancias. Las vasculitis suelen ser cuadros sumamente agresivos para la función renal, pero a veces no se limitan solamente a eso. Para alguna vasculitis limitada a riñón o aquella relacionada que solamente va a tener manifestaciones renales. Pero, por ejemplo, Buch-Pasteur o antimembrana basal glomerular son cuadros sumamente agresivos que afectarán también al parénquima del pulmón. Esto es generando hemorragia alveolar, además del daño renal profundo y que puede llegar a terminar con la función del riñón, haciendo que el paciente requiera diálisis. Estos cuadros se caracterizarán sí por tener algo de proteinuria, pero esta difícilmente llegará a más de 3 gramos. Pero lo que tendrá como más relevante es la afectación directa de la función tubular o de la función glomerular, generando queratininas que van a ser mucho más altas que en los síndromes nefróticos puros, y además la presencia de cilindros que pueden ser leucocitarios o eritrocitarios o marcadores de inflamación muy importantes para el diagnóstico. Incluso la presencia o ausencia de estos no determina realmente el diagnóstico, sino que la clínica completa, la afectación de riñón, la hematuria, la proteinuria y además anticuerpos positivos, sea PANCA o sea, y sus variantes PR3 o MPO, van a ser los más relevantes para el diagnóstico total de una vasculitis, y que significa que hay afectación a los vasos sanguíneos de estos órganos. Es por eso que son sumamente agresivos estos cuadros. A este tipo de síndrome se les llama síndrome de hematuria proteinúria y tienen un curso muy distinto al de solamente las proteinurias de forma persistente. Este tipo de cuadros requieren tratamientos también agresivos como el uso de ciclofosfamida, algunos de ellos candidatos a plasmaféresis, por ejemplo en antimembrana basal glomerular, entre otro tipo de circunstancias donde podemos incluir a manifestaciones como lupus, que tiene que ver con inmunocomplejos, pero sí pueden tener manifestaciones vasculares, entre muchos otros cuadros que pueden llegar a afectar de forma directa o indirecta y asimilarse mucho a las vasculitis. Y bueno, así como existen síndromes que son puramente por pérdida de proteínas, también existen síndromes asociados solamente a la pérdida de citos. Aquí habrá diversas circunstancias, como por ejemplo el síndrome de Alport, la enfermedad de membrana basal delgada, que se caracterizará precisamente solamente por una hematuria persistente, y que en ambos generalmente habrá una herencia ligada al X, o sea, casi la mayoría de los varones serán afectados, las mujeres serán portadoras, y en algunas otras será una característica que mantendrán durante muchos años y que a largo plazo también pueden llegar a tener deterioro de la función renal. Pero son enfermedades que requieren métodos diagnósticos distintos o involucrar a otras especialidades, o la microscopía electrónica, que no es disponible pues en todos lugares, es un poco más cara y no se tiene tanta disponibilidad. Entonces a veces no es que no existan esos diagnósticos, sino que no llegan a lugares donde tienen los medios para poder realizar. Y bueno, estos son síndromes glomerulares que hablamos de riñones nativos. Estos también pueden llegar a estar presentes en el riñón trasplantado, pero estos o la decisión de la biopsia será distinta a la que normalmente tendremos. En el riñón trasplantado, cada centro tiene como determinado cada cuánto puede llegar a ser una biopsia de riñón sin una indicación clara, a la cual se le llamará una biopsia de protocolo. Esta biopsia de protocolo puede ser en tiempo cero, o sea, antes de que se trasplante este riñón al paciente. Puede ser durante los primeros 3 meses, 6 meses, un año. Esto lo determina cada centro y es como parte de un control interno para la detección de rechazos humorales o rechazos celulares que son prácticamente asintomáticos y que no se reflejan todavía en la creatinina. Es más frecuente, sobre todo en aquellos mediados por anticuerpos, que al año de trasplante se pueda llegar a encontrar a cierta cantidad de pacientes que tienen una creatinina normal, sin proteinuria, sin hematuria, y que están muy cercanos a su basal y aún así tienen datos, al menos en la biopsia, de rechazo. En el trasplante también consideraremos realizar una biopsia a todos aquellos pacientes que tengan un aumento de más del 25% de su creatinina basal o de su creatinina habitual, según corresponda. Esto es porque estamos sospechando de un rechazo, y el rechazo se compone de 3 componentes: la manifestación dentro de la biopsia renal, que es congruente con eventos de rechazo, la determinación de anticuerpos por suero, que habrá varias técnicas, incluyendo los LSA, que nos van a ayudar a determinar si se tiene anticuerpos, y específicamente anticuerpos dirigidos contra el donador, que es los más relevantes.
y a su vez la elevación de la creatinina, estos tres elementos que deben de estar presentes para poder considerarse un rechazo. Dependiendo de las características que se encuentren, se considerará un rechazo celular o un rechazo humoral. Y bueno, esto quiere decir que aquel paciente que tenía una creatinina basal de 1, que de repente en la consulta tú lo ves con 1.4, consideras que algo está sucediendo. Aquí descartas posibilidades sencillas como lo son simplemente que esté deshidratado, verificas los niveles del inmunosupresor que esté consumiendo, en este caso tacrolimus, que es uno de los más frecuentes, y si tiene niveles mucho más altos, el primer paso a realizar es corregir este tipo de la dosificación para llegar a los niveles adecuados para el tipo de trasplante que tenga tu paciente. Si después de la modificación y estar en niveles adecuados esa creatinina no ha disminuido, entonces sería una indicación de biopsia. También sucede con aquellos que tenían, por ejemplo, algún dato de infección, sea gastrointestinal o pulmonar, que llegaron a tener una elevación de creatinina. Volvemos a poner el ejemplo de 1 de creatinina, posterior a este evento de infección llega a tener 2.5 y una vez resuelto el cuadro, este paciente llega a tener 1.7 o 1.8 de creatinina sin una disminución a su basal o lo más cercano a su basal, entonces también sería candidato a realizar una biopsia de injerto. Y bueno, estas son una de las condiciones por las cuales se va a decidir hacer una biopsia de riñón, tanto en un riñón nativo como en un riñón trasplantado. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios e intentaremos responderlas.